Mírame cuando te hablo, chico. La basura como tú necesita que le recuerden su lugar. La voz del oficial Dale Riker cortó el aire del restaurante cuando le dio una bofetada a Marcus con tanta fuerza que su mejilla golpeó la ventana. La placa en el pecho de Riker relució mientras se inclinaba hacia él, el aliento cargado de arrogancia. La próxima vez que te rías cuando yo entre, me aseguraré de que recuerdes quién manda en este pueblo. Su puño retorció el cuello de la camisa de Marcus, levantándolo de un tirón, para que cada cliente tembloroso fuera testigo. El calor que se extendía por su mejilla latía con cada respiración, pero Marcus se quedó quieto, en silencio, intacto. Riker no tenía idea de que estaba agrediendo al único chico cuyo padre superaba en rango a todas las placas del edificio. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás mirando y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te puedes perder. El sol de otoño se colaba en diagonal por las ventanas del diner de Nora, proyectando sombras largas sobre el suelo ajedrezado. Marcus Holloway se deslizó en el gastado asiento de cuero con sus amigos Jamal y Trevor, con las mochilas metidas debajo de la mesa. La multitud de después de la escuela se había disipado, dejando solo a unos pocos habituales sorbiendo café en la barra. Hombre, deberías haber visto la cara del entrenador Wilson cuando Trevor encestó ese triple, dijo Jamal, sonriendo mientras agarraba un menú. Marcus rió, el sonido claro y natural. En serio, pensé que se le iban a salir los ojos de la cabeza. La campanilla sobre la puerta tintineó. El oficial Dale Riker entró dando pisotones, las botas pesadas sobre el linóleo. Tenía el rostro rojo, la mandíbula apretada. Acababa de terminar una parada de tráfico que no le había salido bien, y todos podían ver la ira emanando de él en oleadas. Nora Jensen levantó la vista desde detrás de la barra. Su sonrisa se desvaneció un poco. Ya había visto esa mirada en Riker antes. Nunca traía nada bueno. Las risas de los chicos resonaron otra vez cuando Trevor imitó la expresión de su entrenador de baloncesto. Marcus se secó las lágrimas de los ojos, sin notar cómo la cabeza de Riker se giraba bruscamente hacia su mesa, los ojos estrechándose peligrosamente. ¿Algo gracioso? La voz de Riker cortó la quietud del restaurante. Dio 3 zancadas largas hacia su mesa, con la mano apoyada deliberadamente en el cinturón. La sonrisa de Marcus vaciló. No, señor, solo... El chasquido de carne contra carne resonó como un disparo. La cabeza de Marcus se fue de lado. La mejilla le ardía roja donde la mano de Riker lo había golpeado. La fuerza lo lanzó contra la ventana y su vaso de agua se volcó, derramándose sobre la mesa. El silencio cayó como un telón pesado. Trevor se quedó congelado a mitad de la respiración, el rostro pálido. Las manos de Jamal se cerraron en puños bajo la mesa, pero el miedo lo mantuvo inmóvil. En la barra, las tazas de café se quedaron suspendidas a medio camino, de bocas atónitas. Ya no es tan gracioso ahora, ¿verdad, chico? La voz de Riker resumaba satisfacción. Sus labios se curvaron en una mueca fea mientras se alisaba la camisa del uniforme. Detrás de la barra, las manos de Nora temblaron al buscar su teléfono, pero su voz se mantuvo firme. Eso es una agresión, oficial Riker, a un menor y delante de testigos. Riker se giró lentamente, la sonrisa ensanchándose. ¿Testigos? No veo ningún testigo. ¿Tú sí? Su mirada barrió el local. Los clientes bajaron la vista rápidamente, de pronto muy interesados en sus tazas de café o en sus teléfonos. Pero Nora se irguió más, levantando el mentón. Puede que no, pero ese nuevo sistema de seguridad sí lo vio todo. Señaló la pequeña cúpula negra en la esquina, su luz roja parpadeando con constancia. Calidad HD, sube directo a la nube, muy buena imagen. Algo titiló en los ojos de Riker. Incertidumbre, quizá incluso miedo, pero desapareció enseguida tras su arrogancia ensayada. Ya veremos, dijo, y luego se volvió hacia Marcus. Mantente en línea, chico. La próxima vez puede que no sea solo una bofetada. La campanilla sonó otra vez cuando Riker empujó la puerta y se fue, dejando tras de sí un restaurante lleno de respiraciones contenidas y manos temblorosas. Marcus permaneció perfectamente quieto, una mano presionando su mejilla ardiente. Una fina línea de sangre apareció en la comisura de su boca. Trevor tomó servilletas del dispensador,
secando el agua derramada mientras lanzaba miradas preocupadas a su amigo. «Voy a llamar a tu padre», dijo Nora ya marcando. Su mano libre se aferró a la barra con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Esto se acaba hoy». Los demás clientes empezaron a murmurar entre ellos, sus voces formando un zumbido bajo de conmoción y culpa. «¿Viste eso? Alguien debería hacer algo. ¿Pero qué puede hacer cualquiera? Es un policía». Jamal se deslizó más cerca de Marcus, con la voz baja y cargada de rabia. «¿Estás bien, hermano?» «Eso estuvo mal, muy mal». Marcus asintió apenas, pero no habló. Mantuvo los ojos fijos en la mesa, observando cómo el agua goteaba lentamente hacia el suelo. La marca roja de una mano en su rostro destacaba con dureza contra su piel morena. Nora se apresuró a acercarse con una bolsa de hielo, envuelta en una toalla limpia. «Toma, cariño, pon esto ahí». Luego se volvió para revisar el monitor de seguridad, confirmando que todo había quedado grabado. El metraje era claro. La aproximación de Riker, la bofetada sin provocación, la amenaza. Todo. Los minutos avanzaban como horas. La bolsa de hielo empezó a derretirse, el agua fría corriendo por la muñeca de Marcus. Trevor y Jamal no dejaban de lanzar miradas a la puerta, dando pequeños sobresaltos cada vez que sonaba la campanilla cuando los clientes se marchaban, susurrando promesas de contarles a sus padres lo que habían presenciado. Cuando la campanilla sonó de nuevo, Marcus no levantó la vista, pero sintió el cambio en el ambiente, la forma en que los clientes restantes guardaron silencio. Unos pasos pesados y medidos cruzaron el suelo. Isaiah Holloway se detuvo en la entrada, su placa del FBI brillando en el cinturón bajo la chaqueta abierta. Su rostro estaba completamente inmóvil, inescrutable, pero sus ojos lo absorbían todo. La bolsa de hielo que su hijo sostenía contra la cara, el agua derramada, la manera en que los amigos de Marcus se apretaban a ambos lados de él de forma protectora. Avanzó con la precisión cuidadosa de un hombre que se mantiene bajo un control rígido. Cada paso calculado, cada respiración uniforme. Solo alguien que lo conociera bien reconocería la tensión en sus hombros, el leve endurecimiento alrededor de los ojos que delataba la furia acumulándose bajo su calma exterior. Marcus por fin levantó la vista cuando la sombra de su padre cayó sobre la mesa. Sus miradas se encontraron en un instante de dolor compartido e incertidumbre. El diner contuvo el aliento, esperando ver qué ocurriría después. Isaiah cruzó el local con pasos medidos, su presencia imponiendo atención, sin decir palabra. La campanilla volvió a sonar cuando Everett Holloway entró corriendo detrás de él, sus instintos de enfermera ya evaluando a su hijo desde el otro lado de la sala. «Marcus, cariño», llamó Avery, apresurándose a pasar junto a su esposo. Se deslizó en el asiento junto a Marcus y le giró suavemente el rostro para examinar la marca roja e iracunda. Sus dedos eran tiernos, pero profesionales, mientras palpaban la hinchazón. «¿Te duele abrir la boca? ¿Mareos?» «Estoy bien, mamá», murmuró Marcus, pero se apoyó en su contacto, y algo de la tensión abandonó sus hombros. Isaiah permaneció de pie al extremo de la mesa, con las manos apoyadas ligeramente sobre la superficie. «Cuéntame todo», dijo con la voz baja y firme. Sus ojos no se apartaron ni un segundo de la marca en el rostro de su hijo. Nora dio un paso al frente, retorciéndose las manos en el delantal. «Ese monstruo de Riker entró aquí buscando problemas. Los chicos solo se estaban riendo de los entrenamientos de baloncesto y él tomó aire, intentando serenarse. Se acercó y le dio una bofetada a Marcus. Sin aviso, sin motivo, golpeó a un niño en mi diner. Dijo que estábamos haciendo el payaso», añadió Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ni siquiera hablábamos de él. Solo nos reíamos del entrenador Wilson en el entrenamiento». Y entonces la voz se le quebró un poco. El brazo de Avery se tensó alrededor de sus hombros. Jamal asintió con vehemencia. «Es verdad, señor Holloway. Solo hablábamos de baloncesto». El oficial Riker entró ya enfadado por algo. «Pero lo tengo todo grabado en cámara», dijo Nora con firmeza, señalando la cúpula de seguridad. «Clarísimo. La instalé el mes pasado después de unos actos de vandalismo. Graba todo en HD. Y también lo sube todo en línea». La expresión de Isaiah no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos.
Me gustaría ver ese metraje, señora Jensen. Antes de que Nora pudiera responder, la campanilla sonó otra vez. Dos agentes uniformados entraron, los oficiales Brady y Martínez. Los clientes restantes recogieron rápidamente sus cosas y salieron apresurados, dejando solo a los Holloway, Marcus, sus amigos y a Nora. «Buenas noches, amigos», dijo Brady, con una alegría falsa que llenó el espacio. «Estamos aquí para hacer una revisión técnica rutinaria de todos los sistemas de seguridad de los negocios de la zona. ¿Le importaría si echamos un vistazo al suyo, señorita Jensen?» Nora cruzó los brazos. «Qué momento tan curioso para una revisión técnica. Nunca había oído hablar de algo así». Martínez dio un paso al frente, con la mano apoyada de manera despreocupada en el cinturón. «Nueva política del departamento. Solo hacemos nuestro trabajo, señora». «Pues me niego», dijo Nora con firmeza. «Mi sistema funciona perfectamente y conozco mis derechos. Necesitan una orden judicial para acceder a mi sistema de seguridad privado». La sonrisa de Brady se tensó. «Es su decisión, señora. Pero a veces estos sistemas antiguos pueden ser poco fiables. Sería una pena que le pasara algo a su grabación si surge un problema técnico que podríamos haber evitado». Isaiah se giró lentamente para encarar a los agentes, con un movimiento deliberado. «¿Está amenazando a la señorita Jensen?» «En absoluto, señor», respondió Brady con suavidad. «Solo ofrecemos un servicio amistoso. Pero volveremos con la documentación adecuada». Asintió a Martínez y se marcharon, mientras el alegre tintineo de la campana contrastaba con la atmósfera pesada que dejaron atrás. Cuando se fueron, Isaiah arrastró una silla hasta el reservado. «Marcus, mírame». Cuando su hijo encontró su mirada, Isaiah continuó. «Lo que te pasó hoy estuvo mal. Fue un delito y no quedará impune». «Pero es un policía», dijo Marcus con la voz pequeña. «Ellos siempre se protegen entre sí». «Esta vez no». El tono de Isaiah fue absoluto. Se volvió hacia Nora. «Señorita Jensen, ¿podríamos hablar en privado un momento?» Nora asintió y lo condujo hasta el mostrador, mientras Severy se quedaba con Marcus y sus amigos, hablándoles en voz baja. «Necesito decirle algo», dijo Isaiah en voz baja. «Soy agente federal, del FBI. Me especializo en casos de violaciones de derechos civiles y corrupción». Sacó su placa y dejó que Nora la examinara. Los ojos de ella se abrieron de par en par. «¿Del FBI todo este tiempo?» Isaiah asintió. «Lo mantengo en secreto por la seguridad de mi familia, pero necesito que sepa que tengo la autoridad y los recursos para manejar esto correctamente, si está dispuesta a ayudar». «¿Dispuesta?» Nora casi se rió. «He visto a Riker y a sus amigos intimidar a este pueblo durante años. Nadie podía detenerlos porque nadie tenía el poder para contraatacar». Sus ojos brillaron. «Pero usted sí lo tiene, ¿verdad?» «Sí», dijo Isaiah con sencillez. «¿Puede enviarme esa grabación ahora, antes de que le pase algo?» Nora se apresuró a ir a su oficina y regresó con su teléfono. «Se la estoy enviando a su correo. También tengo copias de seguridad, por si acaso. He lidiado con los de su calaña el tiempo suficiente como para saber más». Mientras hablaban, Avery ayudó a Marcus a limpiarse la cara, con manos suaves que comprobaban si había signos de alguna lesión grave. Trevor y Jamal contaron todo lo que pudieron recordar del incidente, atropellándose con las palabras. «Deberíamos llevarlo a casa», dijo Avery cuando Isaiah volvió a la mesa. «Necesita descansar». Isaiah ayudó a Marcus a ponerse de pie, notando cómo su hijo intentaba ocultar el temblor. «Señorita Jensen, gracias. Nos mantendremos en contacto». «Cuide bien de ese chico», les llamó Nora cuando se iban. «Y agente Holloway, hágales pagar». El camino a casa fue silencioso. Marcus fue directo a su habitación, seguido por Avery con una bolsa de hielo y analgésicos. Isaiah se quedó en el pasillo, observando a su hijo acurrucarse en la cama, viéndose mucho más joven de lo que indicaban sus 15 años. Más tarde esa noche, mientras Marcus dormía de manera inquieta al otro lado del pasillo, Isaiah estaba sentado en su despacho, viendo la grabación de seguridad por cuarta vez. La bofetada resonó en sus auriculares. Seca, repentina, cruel. Pausó el video en el rostro burlón de Riker, estudiando cada detalle mientras su mente comenzaba a trazar el camino por delante. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina de los Holloway,
pintando rectángulos cálidos sobre las encimeras de granito. Isaiah estaba de pie frente a su portátil, con el café enfriándose a su lado, mientras se preparaba para enviar la grabación a sus contactos federales. El video encendería una investigación. Prueba clara de brutalidad policial contra un menor, imposible de ignorar. Su teléfono vibró. El nombre de Nora Jensen apareció en la pantalla. Se lo llevaron. La voz de Nora se quebró por el pánico. Todo el sistema de seguridad. Lo arrancaron directamente de las paredes. Los dedos de Isaiah se tensaron alrededor del teléfono. ¿Cuándo? Debió de haber ocurrido durante la noche. Acabo de abrir y... Tomó una bocanada de aire temblorosa. Los cables cuelgan por todas partes. Ni siquiera intentaron ocultar lo que hicieron. No toques nada. Voy para allá. Isaiah agarró las llaves, deteniéndose solo para decirle a Avery a dónde iba. El aire de la mañana era fresco cuando entró al estacionamiento del diner. 10 minutos después, algunos clientes habituales estaban afuera, murmurando entre ellos. Nora caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, con el rostro pálido. «Mira», dijo señalando al techo donde había estado la cúpula de seguridad. Solo quedaban cables arrancados, colgando como nervios expuestos. El soporte de montaje estaba suelto, con tornillos esparcidos por el suelo debajo. Isaiah sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, documentando cada ángulo del daño. «Entraron por la puerta trasera», dijo Nora, llevándolo a la cocina. «Forzaron la cerradura limpiamente. No rompieron nada. Profesionales», rió con amargura. «Profesionales con placa, supongo». La puerta trasera no mostraba señales de entrada forzada, pero Isaiah la fotografió de todos modos. En la pequeña oficina, la unidad del grabador había desaparecido, dejando solo estantes vacíos y más cables desconectados. «Esto es bueno», dijo Isaiah en voz baja. Nora lo miró fijamente. «¿Bueno? Se llevaron mi prueba. Demostraron que había pruebas que valía la pena robar», respondió Isaiah con voz firme. «Esto no es vandalismo al azar. Es la confirmación de un encubrimiento, que es un delito federal. Están asustados, Nora. Deberían estarlo, pero sin el video. Aún tenemos la copia que me enviaste». Isaiah le tocó el hombro con suavidad. «Esto no ha terminado. Apenas está empezando». Tras asegurarle a Nora que se encargaría de todo, Isaiah condujo hasta la comisaría. El agente del mostrador apenas levantó la vista cuando se acercó. «Necesito hablar con el jefe Strickmore», dijo Isaiah, «en relación con una agresión contra mi hijo ayer». «El jefe está ocupado», respondió el agente con desgana, sin apartar la vista del teléfono. «Dígale que Isaiah Holloway está aquí por las acciones del agente Riker en el diner de Jensen». El pulgar del agente se detuvo a mitad del desplazamiento. Alcanzó el teléfono de su escritorio, murmurando algo demasiado bajo para oírse. Un momento después asintió hacia el pasillo. Tercera puerta a la derecha. El jefe Harold Strickmore estaba sentado detrás de un gran escritorio, el cabello plateado perfectamente peinado, el uniforme impecable. Sonrió sin calidez cuando Isaiah entró. «Señor Holloway», dijo Strickmore, señalando una silla, «¿en qué puedo ayudarlo esta mañana? Estoy aquí para presentar una queja formal contra el agente Dale Riker por agredir a mi hijo ayer». La sonrisa de Strickmore no vaciló. «Ah, sí, el desafortunado malentendido en el diner. El agente Riker ya presentó su informe sobre el incidente». «¿Malentendido?». Isaiah mantuvo la voz serena. «Abofeteó a un chico de 15 años. Según el informe del agente Riker, estaba respondiendo a un comportamiento disruptivo que podría haber escalado en una alteración del orden público. Usó un contacto mínimo para mantener el orden. Hubo testigos que han proporcionado declaraciones que respaldan la versión del agente Riker». Strickmore barajó unos papeles sobre el escritorio. Su hijo y sus amigos estaban siendo ruidosos, irrespetuosos. El agente Riker desactivó la situación antes de que pudiera volverse peligrosa. Isaiah se inclinó ligeramente hacia adelante. «Las imágenes de seguridad muestran exactamente lo que ocurrió». «¿Qué imágenes de seguridad serían esas?». Los ojos de Strickmore brillaron. «Tengo entendido que el sistema de la señora Jensen sufrió algunas dificultades técnicas anoche». «Una pena. Estos sistemas antiguos pueden ser tan poco fiables». «¿Está diciendo que no va a investigar esta agresión?». «Digo que no hay nada que investigar a menos que tenga pruebas claras de mala conducta». Strickmore abrió las manos.
Nos tomamos todas las quejas en serio, señor Holloway, pero no podemos actuar sobre alegaciones no corroboradas. La cara de mi hijo no es una alegación no corroborada. Juegos bruscos de adolescentes. ¿Quién sabe cómo se hizo esa marca? El tono de Strickmore se endureció ligeramente. Ahora, si no hay nada más, Isaiah se levantó despacio. Esto no ha terminado, jefe. No. La sonrisa de Strickmore regresó. Fría como el invierno, diría yo. Que tenga un buen día, señor Holloway. Mientras Isaiah caminaba por la comisaría, oyó risitas de un grupo de agentes cerca de la sala de descanso. Captó fragmentos de su conversación, poner al crío en su sitio y mostrar quién manda. Se quedaron en silencio cuando pasó, pero sus sonrisas burlonas permanecieron. El sol de la mañana se había vuelto implacable cuando Isaiah llegó a su coche. Se sentó al volante, asimilando todo lo que había visto y oído. El sistema de seguridad robado, el despido de Strickmore, la burla abierta de la gente. Todo componía un panorama claro. No se trataba solo de un policía racista perdiendo los estribos. Todo el departamento estaba unido para proteger a los suyos, mantener su poder mediante la intimidación y el encubrimiento. Isaiah aparcó en la entrada de su casa, con la mente ya catalogando recursos y estrategias. La policía local se había revelado como un frente unificado de corrupción. Derribar a Riker no sería suficiente. Todo el sistema debía quedar expuesto y desmantelado. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre la acera, mientras Marcus y sus amigos volvían a casa desde la escuela. Su habitual charla animada se había apagado, reducida a susurros nerviosos desde que habían visto el coche patrulla 2 manzanas atrás, avanzando a paso lento detrás de ellos. «Sigan caminando», susurró James, uno de los amigos de Marcus. «Ni siquiera miren atrás». Pero Marcus no pudo evitar echar un vistazo por encima del hombro. A través del parabrisas del patrullero, vio el rostro del agente Riker, duro y mezquino, con los ojos clavados en él. Las manos del agente apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. El corazón de Marcus martilleaba en su pecho. Aún le ardía la cara donde Riker lo había golpeado el día anterior, y el recuerdo le revolvió el estómago. Aceleró el paso y sus amigos lo imitaron. Sin decir palabra, el patrullero mantuvo la distancia, el motor ronroneando como un depredador. Cuando llegaron a la esquina donde James y su otro amigo, Michael, solían separarse hacia su calle, ambos dudaron. «¿Podemos acompañarte hasta tu casa?», ofreció Michael en voz baja. Marcus negó con la cabeza. «Estoy a solo 2 manzanas. Sigan». Sus amigos se giraron a regañadientes hacia su calle, dejando a Marcus solo con el coche de policía acechando detrás. Las palmas se le humedecieron alrededor de las correas de la mochila mientras recorría las últimas manzanas, sintiendo la mirada de Riker perforándole la espalda todo el camino. Cuando por fin llegó a su entrada, el patrullero pasó lentamente. El rostro de Riker apareció en la ventanilla lateral, con una expresión que prometía que aquello no había terminado. Luego aceleró y se fue, dejando a Marcus temblando en el escalón de la puerta. Dentro, Isaiah levantó la vista de su portátil cuando Marcus irrumpió por la puerta. Una sola mirada al rostro de su hijo le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Riker?», preguntó Isaiah en voz baja. Marcus asintió, dejando caer la mochila. Nos siguió hasta casa. No dijo nada, solo miraba. Isaiah cruzó la habitación y puso las manos sobre los hombros de Marcus. Eso es lo que hacen los abusadores cuando tienen miedo. Intentan intimidar a la gente para que guarde silencio. Pero nosotros no vamos a callarnos. «Lo sé», dijo Marcus, pero la voz le temblaba. «Es solo que tiene una placa y un arma, y todos en la comisaría lo respaldan». «Mírame», dijo Isaiah con firmeza. Marcus alzó los ojos para encontrarse con la mirada serena de su padre. «Él tiene una placa, pero yo tengo la ley de verdad, no su versión retorcida. Y te prometo, hijo, que no va a ganar esto». Marcus logró esbozar una pequeña sonrisa, sacando fuerzas de la certeza de su padre. «Gracias, papá». En la cocina, Isaiah volvió a su portátil, donde decenas de mensajes privados llenaban su bandeja de entrada. Personas que habían estado en el restaurante durante la agresión se estaban comunicando, pero solo en secreto. «Ya lo ha hecho antes», decía un mensaje. «Mi sobrino le respondió el año pasado y recibió el mismo trato. No pudimos probar nada.
afirmaba otro. Vi todo, pero no puedo dar la cara. Mi esposo trabaja para la ciudad. Encontrarían una excusa para despedirlo. Mensaje tras mensaje contaba historias similares. Testigos de la brutalidad de Riker, víctimas de su agresión, todos demasiado aterrados por las represalias como para hablar públicamente. Isaiah documentó con cuidado cada testimonio, construyendo un patrón de abuso que se extendía por años. Avery llegó a casa de su turno en el centro médico y encontró a Isaiah aún frente al portátil. Leyó por encima de su hombro, con el gesto cada vez más preocupado con cada mensaje. Isaiah, dijo suavemente, esta gente tiene miedo con razón. El departamento claramente no tiene límites. ¿Qué les impide escalar la situación? Isaías se volvió para mirar a su esposa. Precisamente por eso no podemos dar marcha atrás. Cada persona que me escribió vive con miedo de su propia fuerza policial. Marcus vive con miedo. ¿Cuántos niños más tienen que ser aterrorizados antes de que alguien se plante cara? Lo sé, suspiró Avery. Solo me preocupa lo que puedan hacer después. ¿Seguir a Marcus hasta casa? Eso es una amenaza, clara y simple. También es prueba de que se están desesperando. Isaiah cerró su portátil. Están acostumbrados a que la gente se eche atrás, a mirar hacia otro lado. Nosotros no vamos a hacerlo. Prométeme que tendrás cuidado, dijo Avery. Necesitamos justicia, pero también te necesitamos a salvo. Isaiah la atrajo hacia un abrazo. Siempre soy cuidadoso, por eso soy bueno en mi trabajo. Más tarde esa noche, mientras la familia seguía su rutina antes de dormir, Marcus se detuvo junto a la ventana de su habitación. ¿Papá? Isaiah se acercó a él, siguiendo la mirada de su hijo hacia la calle de abajo. Un sedán sin distintivos, con los vidrios polarizados, estaba detenido junto a la acera con el motor en marcha. Tras un largo momento, se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Otro intento de intimidación, dijo Isaiah con calma, aunque apretó la mandíbula. Quieren que vivamos mirando por encima del hombro, saltando ante cualquier sombra. ¿Está funcionando?, preguntó Marcus en voz baja. Isaiah le apretó el hombro. No, solo nos demuestra lo importante que es esta lucha. Quienes abusan de su poder cuentan con el miedo para protegerse. Pero el miedo solo funciona si se lo permitimos. Marcus asintió, enderezándose. No voy a permitirlo. Ese es mi chico. Isaiah le dio un abrazo rápido. Duerme. Mañana será otro día. Y no vamos a dar marcha atrás. Después de que Marcus se acostara, Isaiah se quedó de pie en la ventana de su propia habitación, observando la calle vacía donde había estado el coche sin distintivos. En el vidrio podía ver el reflejo de Avery mientras se preparaba para dormir. Sus movimientos delataban su tensión. «Nos están vigilando», dijo ella en voz baja. «Bien», respondió Isaiah. «Que miren, que vean exactamente cómo es cuando alguien se enfrenta a su corrupción, porque esto apenas está empezando». Isaiah estaba sentado en su despacho cuando amaneció, la luz suave filtrándose por las persianas. El café se enfriaba junto al teclado mientras revisaba sus notas del caso, hojas de cálculo y declaraciones de testigos del incidente en el restaurante. El patrón era claro. Las autoridades locales bloquearían todos los canales oficiales. Se recostó en la silla, frotándose los ojos cansados. 20 años en el FBI le habían enseñado una cosa. Cuando la puerta principal está cerrada, hay que encontrar otra entrada. Las pruebas en video habían desaparecido, pero eso solo significaba que debía construir un tipo distinto de caso. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Patterson, una anciana que había estado en el restaurante. «¿Podemos hablar?» «No en mi casa, en algún lugar privado», respondió Isaiah, sugiriendo la sala de estudio de la biblioteca. Mientras escribía, llegó otro mensaje de un vecino distinto. Luego otro. La gente quería hablar, solo que no públicamente. Avery apareció en la puerta, aún con su uniforme de enfermería del turno nocturno. «¿Has dormido algo?» «No pude», dijo Isaiah, mostrándole los mensajes. «Demasiada gente está contactando. Esto es más profundo de lo que pensábamos». «¿A qué te refieres?» Se sentó en el borde del escritorio, la preocupación marcándole el rostro. Riker lleva haciendo esto durante años. Pero no es solo él. Hay todo un sistema que lo protege. Isaiah abrió un documento. «Mira esto.
Cada denuncia contra él termina en el despacho del juez Matthews. Todas. Y Matthews las desestima por falta de pruebas o causa insuficiente. Eso no es casualidad, dijo Avery. No, no lo es. Y apuesto a que si investigamos más a fondo, encontraremos conexiones entre Matthews, la cúpula policial y los políticos locales. Isaiah se levantó y empezó a pasearse por el pequeño despacho. Esto ya no se trata solo de lo que le pasó a Marcus. Se trata de todos los que han sido silenciados. Isaiah. La voz de Avery llevaba una advertencia. Ten cuidado. Estas personas tienen poder y ya nos están vigilando. Precisamente por eso hay que detenerlas. Le mostró otro mensaje. El nieto de la señora Patterson, Riker, se rompió el brazo durante un arresto hace 2 años. Dijeron que el chico se resistió. No hubo testigos que dieran un paso al frente, porque tenían miedo, porque sabían que nada cambiaría. Isaiah volvió a sentarse, el gesto endurecido. Pero ahora algo es diferente. La gente está contactando. Solo necesitan a alguien que pueda protegerlos mientras cuentan sus historias. Avery le tocó el hombro. Y ese eres tú. Ese es el FBI. Una vez que tengas suficientes pruebas de corrupción sistemática, esto se convierte en un caso federal. Las autoridades locales no pueden detener eso. Pasó las siguientes horas reuniéndose con gente en rincones tranquilos de la biblioteca. La señora Patterson trajo fotos de las lesiones de su nieto. El señor Rodríguez, un maestro jubilado, describió cómo vio a Riker acosar a estudiantes hispanos afuera de la escuela secundaria. Cada historia se apoyaba en la anterior, revelando un patrón de abuso protegido por la indiferencia oficial. El juez Matthews desestimó mi denuncia sin siquiera leerla, dijo la señora Patterson, con las manos temblorosas. Dijo que no tenía pruebas más allá de la palabra de mi nieto. ¿Y los registros del hospital?, preguntó Isaiah. Desaparecieron del expediente, así como así. ¿Las grabaciones de seguridad del restaurante? Isaiah documentó todo, construyendo meticulosamente una línea de tiempo de incidentes similares. El mismo juez, las mismas pruebas desaparecidas, los mismos testigos demasiado asustados para hablar públicamente en su propia ciudad. Creó una carpeta digital segura, cifrando cada testimonio. Marcus pasó por la oficina y se detuvo en el umbral. ¿Más gente hablando de Riker?, preguntó. Isaiah asintió. No estás solo, hijo. Ha lastimado a mucha gente, pero están empezando a encontrar su voz. ¿Por lo que me pasó a mí? Porque ya era hora. Isaiah sostuvo la mirada de su hijo. A veces hace falta un solo incidente para romper el silencio. Pero esto no se trata solo de hacer que pague por golpearte. Se trata de asegurarnos de que no pueda volver a lastimar a nadie más. Marcus lo pensó un momento. Todo el sistema está corrupto, ¿verdad? Partes de él, partes profundas. Pero los sistemas se pueden cambiar si sabes cómo desmontarlos. ¿Y tú sabes? Isaiah se permitió una leve sonrisa. Para eso me he preparado. La corrupción prospera en la oscuridad. Vamos a encender una luz tan brillante que ya no podrán esconderse. Avery apareció detrás de Marcus y rodeó a su hijo con un brazo. Solo recuerda lo que estamos arriesgando, le dijo a Isaiah. Esta gente juega sucio. Lo sé, respondió Isaiah, volviendo a la computadora. Por eso tenemos que ser más inteligentes, más pacientes. Construir un caso que no puedan enterrar ni descartar. Trabajó durante toda la mañana, trazando conexiones entre los incidentes, identificando patrones en la forma en que se manejaban las denuncias. Cada testimonio añadía otra pieza al rompecabezas, revelando no solo actos individuales de abuso, sino un sistema coordinado de encubrimiento. A primera hora de la tarde, Isaiah había reunido suficientes pruebas preliminares para justificar una investigación más profunda. No solo sobre Riker, sino también sobre el juez Matthews, la cúpula policial y cualquiera que estuviera implicado en mantener esa estructura corrupta de poder. «Voy a salir», le dijo a Avery, recogiendo sus archivos. «Tengo a un par de personas más con las que hablar». Ella le tomó del brazo. «Prométeme que tendrás cuidado». «Siempre lo hago», dijo él, besándole la mejilla. «Esto es solo el comienzo. Creen que pueden intimidarnos para que guardemos silencio, pero no entienden con quién se están metiendo». «¿Y con quién es eso?» «Con alguien que sabe cómo combatir la corrupción desde dentro hacia afuera». Miró su teléfono y vio 3 mensajes más de miembros de la comunidad que querían hablar.
Se habían salido con la suya durante años porque nadie tenía el poder para detenerlos. Eso cambiaba ahora. Isaiah se dirigió a la puerta, los expedientes bien asegurados en su maletín. El trabajo de la mañana había confirmado lo que sospechaba. No se trataba solo de un oficial corrupto o de un juez deshonesto. Se trataba de desmantelar todo un sistema construido sobre la intimidación y el abuso de poder. Isaiah se quedó de pie bajo el sol de última hora de la tarde, frente a la tienda de comestibles Walker, observando a los compradores pasar deprisa con sus bolsas. La señora Jenkins se acercó con cautela, mirando por encima del hombro antes de detenerse cerca de él. Llevaba el cabello canoso bien recogido y jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. «Gracias por reunirse conmigo», dijo Isaiah en voz baja. Ella asintió, con la mirada recorriendo el estacionamiento. «No debería estar aquí, pero después de lo que le pasó a su hijo», su voz tembló. «Tómese su tiempo, cuénteme lo que ha visto». La señora Jenkins respiró hondo, con dificultad. «Mi hija trabajaba en la gasolinera de Pine Street. Riker venía tarde por la noche cuando ella estaba sola. Se le acercaba demasiado, hacía comentarios, la seguía hasta su coche». Isaiah sacó su libreta y empezó a anotar los detalles. «¿Cuándo fue esto?» «El verano pasado. Renunció después de 2 meses. Ya no pudo soportarlo». La señora Jenkins se retorció las manos. «Intentamos quejarnos ante su supervisor. Al día siguiente, Riker apareció en nuestra casa. Dijo que estaba haciendo una revisión rutinaria por actividad sospechosa en el vecindario. Solo se quedó ahí, sonriendo con desprecio. ¿Presentó una denuncia formal? Empezamos a hacerlo, pero el juez Matthews negó con la cabeza. El negocio de mi esposo depende de permisos locales». Entendimos el mensaje. Isaiah notó que le temblaban las manos. «¿Puedo protegerla si hace una declaración oficial?» «No». La palabra salió cortante, cargada de miedo. «No debería ni estar hablando con usted. En este pueblo lo vigilan todo. Mi hija se mudó por culpa de él. Al menos ahora está a salvo». «Otros han dado un paso al frente», dijo Isaiah con suavidad. «Juntos podemos detener esto. Usted no entiende». La señora Jenkins miró de reojo una patrulla que pasaba. «No es solo Riker. Todo el departamento lo respalda. El juez desestima las denuncias. En la alcaldía pierden los papeles. Todos están conectados. Precisamente por eso, esto tiene que parar». Ella retrocedió, aferrándose al bolso. «Lo siento por su hijo. De verdad. Pero no puedo firmar nada. No puedo testificar. Por favor, no vuelva a contactarme». Isaiah la vio apresurarse hacia su coche, con los hombros encogidos. El miedo en ese pueblo era como una niebla espesa que ahogaba las voces. Ya lo había visto antes en casos de corrupción. Cómo el poder se retorcía sobre sí mismo, cómo las amenazas se convertían en susurros y luego en silencio. Más tarde esa tarde, entró en la comisaría con otro formulario de denuncia formal en la mano. El sargento de guardia apenas levantó la vista. «Déjelo en la caja», dijo arrastrando las palabras, señalando una cesta desbordada. «Ayer también presenté uno», respondió Isaiah. «Parece que se extravió». El sargento se encogió de hombros. «Retrasos de trámite. Mucho papeleo últimamente. Seguro que aparece». Isaiah colocó el nuevo formulario directamente sobre el escritorio. «Seguiré presentándolos hasta que uno sea tramitado». «Como quiera». El sargento deslizó el papel en un cajón. «Aunque puede tardar semanas, meses incluso. El sistema está muy saturado». Isaiah reconoció el juego. Retrasar, obstruir, perder documentos, esperar a que la gente se rinda. Pero él no era como la mayoría. «Volveré mañana», dijo con amabilidad. «Y al día siguiente, y al siguiente». La expresión del sargento se endureció. Quizá debería reconsiderarlo. Las quejas persistentes pueden ser frustrantes para todos los implicados. Isaiah sostuvo su mirada. «¿Es eso una amenaza, sargento?» «Solo un consejo amistoso». El sargento se dio la vuelta. Siguiente. De camino a casa, Isaiah fue catalogando mentalmente las interacciones del día. La testigo aterrada, el sargento obstructivo, las amenazas veladas. Todas piezas de un rompecabezas mayor. Al entrar en su entrada, notó de inmediato el papel blanco pegado a la puerta principal.
El mensaje estaba mecanografiado, sin firma. Déjalo. Hay cosas que es mejor no remover. Estaba fotografiando la nota cuando Marcus llegó del entrenamiento de baloncesto. ¿Qué es eso?, preguntó su hijo, con el miedo asomándose en la voz. Isaiah retiró el papel rápidamente. Nada de qué preocuparse, solo gente a la que no le gustan las preguntas. ¿Estamos en peligro? Marcus se acercó más a su padre. Quizá deberíamos parar. Dejarlo estar. No. Isaiah pasó el brazo por los hombros de Marcus. Eso es exactamente lo que quieren. Creen que el miedo los protegerá, pero el miedo solo funciona si lo dejamos entrar. Añadió la nota de advertencia a su archivo creciente. El mensaje amenazante, el testimonio de la señora Jenkins, la obstrucción del sargento. Cada incidente reforzaba el patrón de corrupción institucional, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas que no pudieran enterrarse ni descartarse. Marcus se quedó en el umbral del despacho. ¿Y si hacen algo peor que dejar notas? Entonces demostrarán exactamente por qué hay que detenerlos. Isaiah alzó la vista de su trabajo. Sé que tienes miedo, pero huir de los abusones solo los hace más atrevidos. Confía en mí para manejar esto. Sí confío en ti. Marcus dudó, pero todos los demás también tienen miedo. La señora Patterson dejó de hablarme en la iglesia. El señor Rodríguez se cruzó de acera cuando me vio venir. El miedo es contagioso, dijo Isaiah, pero el valor también. Una persona se levanta, luego otra, y otra. Así es como ocurre el cambio. Pasó la siguiente hora actualizando sus expedientes, cruzando fechas y nombres. La nota de advertencia se unió a decenas de otros incidentes documentados de intimidación. El patrón era claro, pero necesitaba algo concreto. Pruebas que no pudieran perderse ni explicarse de otra manera. Su teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje fue breve. Tenemos que hablar. Puedo ayudar. Isaiah aparcó su coche sin distintivos detrás de la gasolinera abandonada de Miller Road. Con los faros apagados, el sol poniente proyectaba sombras largas sobre el asfalto agrietado, tiñendo el lote vacío de tonos naranjas y grises. Revisó los espejos. No había otros vehículos a la vista. El ayudante del sheriff, Eli Navarro, emergió desde detrás del edificio, caminando rápido con la cabeza baja. No llevaba uniforme. Vestía una chaqueta marrón sencilla y vaqueros. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro. Isaiah salió del coche. Agente Holloway, susurró Eli, apenas por encima de un murmullo. Permaneció pegado a la sombra del edificio. Gracias por venir solo. Dijiste que podías ayudar. Eli se pasó una mano por el cabello, cambiando el peso de un pie a otro. Lo que estoy a punto de decirte, lo que voy a compartir, podría acabar con mi carrera, o algo peor. Entiendo los riesgos, dijo Isaiah, y puedo protegerte. Una risa amarga escapó de los labios de Eli. ¿Cómo protegiste a tu hijo? Sin ánimo de ofender, señor, pero no sabes con qué te estás metiendo. Esto es profundo, muy profundo. Entonces ayúdame a entender. Eli volvió a mirar alrededor antes de continuar. No es solo Riker. Él es solo el ejecutor. La cara visible. Todo el departamento funciona con corrupción desde hace años. Explícamelo. Las pruebas desaparecen. Los informes se reescriben. Las denuncias se esfuman. Las palabras de Eli salieron ahora más rápido, como si las hubiera contenido durante años. Grabaciones de cámaras del coche que muestran uso excesivo de la fuerza. Fallo técnico. Declaraciones de testigos sobre acoso, perdidas en el trámite. Dinero de droga incautado en redadas que nunca llega a la sala de pruebas. Isaiah sacó su libreta. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde mi primer año. Intenté denunciarlo una vez, al principio. Eli se subió la manga y mostró una cicatriz descolorida. 2 días después me atacaron en el aparcamiento. 3 tipos con máscaras. Dijeron que la próxima vez sería peor. Las grabaciones del restaurante, dijo Isaiah. ¿Qué pasó realmente? Eli miró el cielo que empezaba a oscurecer. Riker y el sargento Mills entraron esa noche. Desactivaron el sistema y se llevaron el disco. Procedimiento estándar cuando necesitamos pruebas. Desaparecido, pero metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Le temblaban ligeramente. Yo soy quien se encarga de las subidas digitales. Antes de que se llevaran el disco, copié todo a una cuenta segura en la nube
y luego lo descargué aquí. Levantó una pequeña memoria USB. Cada ángulo, todo clarísimo, muestra exactamente lo que Riker le hizo a tu hijo. Isaiah mantuvo la voz firme. ¿Por qué me lo muestras ahora? Porque estoy cansado. Los hombros de Eli se hundieron. Cansado de verlos hacer daño a la gente. Cansado de ser parte de esto. He estado esperando a alguien con autoridad real para derribarlos. A alguien a quien no puedan tocar. Nadie es intocable, ayudante. Ellos creen que sí. El jefe, el juez, la alcaldía, todos están conectados. Se cubren las espaldas. Comparten ganancias. Eli extendió la memoria. Pero esto no lo pueden enterrar. No si viene de un agente federal. Isaiah tomó la memoria con cuidado. Necesitaré que testifiques. No. Eli dio un paso atrás. Te di la prueba. Eso es todo lo que puedo hacer. Si descubren que filtré algo, la voz se le quebró. Yo también tengo familia. Podemos protegerte. ¿Protección de testigos? No lo entiendes. Los ojos de Eli estaban abiertos de par en par, llenos de miedo. Tienen gente en todas partes, en el hospital, en las escuelas, en los negocios locales. Una sola palabra suya y mi vida aquí se acaba. La vida de mis hijos. Un coche pasó por la autopista lejana. Ambos hombres se pegaron instintivamente más a la sombra del edificio. Al menos déjame dejar constancia de tu declaración, dijo Isaiah, extraoficialmente. Por ahora. Eli negó con la cabeza. El video lo muestra todo. Horas, fechas, números de placa. Está todo ahí. Pero yo nunca estuve aquí, nunca hablé contigo, nunca te di nada. Ayudante, por favor. Eli ya se estaba retirando. Haz que valga la pena. Haz que paguen. Pero déjame fuera de esto. Isaiah lo vio desaparecer tras la esquina del edificio, mientras sus pasos se perdían en la oscuridad creciente. La memoria USB pesaba en su mano, pequeña, pero poderosa, como un arma cargada. Volvió a subir a su coche. Arrancó el motor, pero mantuvo las luces apagadas. Habría que verificar la grabación, autenticarla. Tendría que demostrar la cadena de custodia, establecer su origen sin comprometer a Eli. Pero si el material estaba intacto, un coche patrulla pasó por la carretera principal. Isaiah esperó hasta que las luces traseras desaparecieron antes de incorporarse. Tomó un camino indirecto de regreso a casa, revisando los espejos con frecuencia, atento a cualquier seguimiento. Las calles estaban tranquilas, las casas iluminadas por dentro, mientras las familias se acomodaban para pasar la noche. Vidas normales en un pueblo que se pudría desde adentro. ¿Cuántos otros como él habría ahí afuera? ¿Cuántos veían la corrupción, pero guardaban silencio por miedo? Apretó con más fuerza el volante. La memoria USB descansaba segura en el bolsillo interior de su chaqueta, presionada contra su pecho. Después de días de callejones sin salida y amenazas, por fin algo sólido. Algo que no podrían hacer desaparecer con retrasos burocráticos ni irrupciones nocturnas. Por dentro pensó en Marcus, en la marca roja que la mano de Riker había dejado en el rostro de su hijo, en la señora Jenkins y su hija, en la cicatriz de Eli, en todos los demás que habían sido silenciados. La prueba que llevaba en el bolsillo no se trataba solo de una agresión en un diner. Se trataba de romper un sistema construido sobre el miedo. Isaiah dobló hacia su calle, escaneando en busca de vehículos desconocidos antes de entrar en su entrada. La casa estaba cálida de luz, la sombra de Marcus moviéndose tras una ventana del piso superior. Tocó una vez más el bolsillo que contenía la memoria antes de bajar del coche. La esperanza era algo peligroso en un pueblo corrupto, pero esa noche, al menos, se sentía justificada. Isaiah se sentó en el escritorio de su oficina en casa temprano, a la mañana siguiente, con los dedos suspendidos sobre el teclado del portátil. La memoria USB de Eli parecía cargar con el peso de todos los secretos del pueblo. La conectó, conteniendo la respiración mientras se cargaban los archivos. Se abrió el reproductor de video. Imágenes de una claridad cristalina llenaron la pantalla, con múltiples ángulos que mostraban el interior del diner. Hizo clic en reproducir. La mandíbula se le tensó al ver la escena desarrollarse de nuevo. La fanfarronería de Riker al entrar. Marcus y sus amigos riéndose de su broma privada. El momento en que el rostro de Riker se torció de rabia. El chasquido seco de la bofetada.
La marca de tiempo era clara, los metadatos intactos. Cada ángulo mostraba la misma agresión no provocada. Gracias a Dios, susurró, creando de inmediato múltiples copias de seguridad en sus unidades federales seguras. No permitiría que esta prueba desapareciera como la original. Isaiah redactó un correo electrónico a Catherine Martínez, su contacto en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Adjuntó las imágenes junto con sus notas preliminares del caso, documentando los intentos posteriores de encubrimiento. 20 minutos después sonó su teléfono. Isaiah. La voz de Catherine estaba cargada de preocupación. Acabo de ver las imágenes. Agresión clara a un menor. Abuso de poder. Absolutamente sin provocación. Iniciamos la revisión de inmediato. El departamento local está suprimiendo pruebas activamente, dijo Isaiah. Ya han intentado destruir la grabación original. Documentos. Todo. Pondré esto en prioridad, respondió ella. Se oía el roce de papeles al fondo. Deberíamos tener una autorización preliminar para intervenir en cuestión de días. El alivio lo inundó. Gracias, Catherine. No me agradezcas todavía. Sigue construyendo tu caso. Y a Isaiah, cuida tu espalda. Agentes como estos se vuelven desesperados cuando se ven acorralados. Como para darle la razón, su teléfono vibró con un mensaje del amigo de Marcus, Tyler, justo después del almuerzo. Riker nos siguió desde la escuela, nos hizo parar. Dijo que mejor olvidáramos lo que vimos, o si no. Las manos de Isaiah se cerraron en puños. Llamó a Tyler de inmediato, con la voz tranquila pese a la rabia. Cuéntame exactamente qué pasó. Llegó en su patrulla. La voz de Tyler temblaba. Nos hizo quedarnos ahí mientras hablaba de lo engañosos que pueden ser los recuerdos y de que es más seguro olvidar. Dijo que odiaría que nos pasara algo por recordar mal. ¿Están en un lugar seguro ahora? Sí, mi mamá vino a buscarnos, pero Marcus... Tyler hizo una pausa. Está muy asustado, señor Holloway. Todos lo estamos. Isaiah aseguró a Tyler que había hecho lo correcto al contarlo, y luego llamó a Nora en el diner. Ella contestó en un susurro. Están aquí otra vez, dijo. 2 agentes haciendo otra inspección de rutina. Tercera vez esta semana. Están revisando mis permisos, haciendo amenazas por supuestas infracciones. Documenta todo, le dijo Isaiah. Toma fotos si puedes hacerlo con seguridad. Estamos construyendo un patrón. Pasó la tarde en su oficina, hurgando en registros públicos. Los informes de gastos del departamento mostraban irregularidades. Compras de equipo que nunca llegaron, tarifas de mantenimiento para vehículos que no existían, pagos por turnos que no podían verificarse. Él creó una hoja de cálculo para rastrear cada transacción sospechosa. Avery lo encontró todavía trabajando cuando llegó a casa después de su turno en la clínica. Dejó una taza de café sobre su escritorio. Marcus está arriba, dijo en voz baja. Apenas tocó la cena. Dice que ve el coche de Riker en todas partes a donde va. Isaiah se frotó los ojos. ¿Cómo está? Intentando ser valiente. Pero tiene 15 años, Isaiah. No debería tener que ser valiente solo para ir caminando a la escuela. Ella le apretó el hombro. Dime que hay buenas noticias. El Departamento de Justicia está revisando el caso. La prueba en video es contundente. Le mostró la hoja de cálculo financiera. Y esto podría demostrar corrupción sistemática, fondos faltantes, informes falsos, posibles sobornos. Ten cuidado, dijo ella. Cuanto más encuentres, más peligrosos se vuelven. Lo sé, respondió él cubriendo la mano de ella con la suya. Pero ya no podemos dar marcha atrás, no solo por Marcus, sino por todos a quienes han hecho daño. Lo sé, dijo ella besándole la frente. Solo recuerda que no tienen límites. Estos hombres han construido sus carreras sobre la intimidación. Su teléfono volvió a sonar. Catherine, del Departamento de Justicia. Isaiah. La Junta de Revisión acaba de terminar su evaluación preliminar. Este es exactamente el tipo de caso que estábamos esperando. Pruebas claras, múltiples violaciones, señales de abuso sistemático. Estamos redactando ahora mismo la documentación para intervenir. El plazo es de días, no semanas. Necesitaremos declaraciones de testigos, tus registros financieros, todo lo que hayas reunido. Pero Isaiah, su voz se suavizó. Esto pinta bien. Muy bien.
Él le dio las gracias y colgó, soltando un largo suspiro. Arriba podía oír a Marcus moviéndose por su habitación, probablemente intentando terminar la tarea, mientras miraba por encima del hombro. Afuera, la oscuridad caía sobre su calle tranquila, donde cualquier faro que pasara podía pertenecer a quienes habían jurado proteger o a quienes buscaban intimidar. Isaiah volvió a su computadora, añadiendo otro pago sospechoso a la hoja de cálculo. Las pruebas se acumulaban. Las ruedas de la justicia por fin empezaban a girar. Pero hasta que llegara la autorización final, su familia seguía siendo vulnerable. Tendría que ser metódico, minucioso y, sobre todo, cuidadoso. Pensó en Eli, arriesgándolo todo para compartir ese video. En Nora, manteniéndose firme pese al acoso constante. En Marcus, tratando de mantenerse fuerte mientras miraba a su alrededor con desconfianza. Todos contaban con él para construir un caso a prueba de fallos. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando la siguiente entrada. Afuera, un coche pasó lentamente, sus faros barriendo la pared de su oficina. Isaiah siguió trabajando, documentando cada abuso de poder, cada irregularidad financiera, cada intento de intimidación. La verdad se estaba armando pieza por pieza, cada una más incriminatoria que la anterior. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina cuando Isaiah reunió a su familia para el desayuno. Marcus estaba sentado desmigajando su tostada mientras Avery servía café. La tensión que había oprimido su casa durante días se sentía un poco más ligera esa mañana. «Tengo buenas noticias», dijo Isaiah, observando el rostro de su hijo. «El Departamento de Justicia está revisando nuestro caso. Ya han visto el video». Marcus alzó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. «¿De verdad? ¿Nos creen?» «Sí». Isaiah estiró la mano para apretarle la suya. «Catherine, mi contacto allí, dice que es exactamente el tipo de caso que están buscando. Pruebas claras de abuso de poder, múltiples violaciones». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Avery sentándose con su café. «Están redactando la documentación para intervenir. Cuando se apruebe, iniciarán una investigación formal». Isaiah sonrió a Marcus. «Eso significa que Riker y todos los que ayudaron a encubrir esto enfrentarán consecuencias reales». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Marcus era baja pero firme. «Días, según Catherine. Lo están acelerando». Isaiah sacó el teléfono y les mostró un correo electrónico. «Miren, ya están pidiendo toda mi documentación, declaraciones de testigos, registros financieros, todo lo que he reunido». Por primera vez en días, los hombros de Marcus se relajaron un poco. «Entonces ya no pueden simplemente hacerlo desaparecer, ¿verdad?». «No, hijo, esto es federal ahora, muy por encima de ellos». Isaiah vio cómo el alivio se extendía por el rostro de su hijo. La verdad estaba saliendo a la luz. A media mañana los rumores ya circulaban por el pueblo. Isaiah recibió una llamada de Nora desde el restaurante. «Los agentes que me estaban acosando no aparecieron hoy», dijo, «y acabo de oír a unos clientes hablar de posibles suspensiones en el departamento». «¿Es cierto?». «Todavía no hay nada oficial», respondió Isaiah con cautela. Pero el cambio empezó a notarse cerca del mediodía. Vio a Riker de patrulla mientras conducía hacia la oficina de correos. La fanfarronería habitual de la gente había desaparecido, sustituida por hombros tensos y miradas nerviosas. Cuando vio el coche de Isaiah, giró rápidamente por una calle lateral. El teléfono de Isaiah vibró con un mensaje de Eli. «Se oyen rumores sobre una investigación federal. Estoy listo para testificar si hace falta. Tengo más documentación para compartir». «Mantente a salvo», respondió Isaiah. «Guarda todo de forma segura. Me pondré en contacto contigo cuando sea el momento». Pasó la tarde organizando sus archivos, asegurándose de que cada prueba estuviera debidamente documentada y respaldada. Registros financieros que mostraban pagos sospechosos, declaraciones de testigos que describían años de abusos, fotos del sistema de seguridad dañado del restaurante, el propio video, con toda su claridad incriminatoria. Avery llamó desde la clínica durante su descanso. «El ambiente en el pueblo se siente distinto hoy», dijo, «como si todos contuvieran la respiración, esperando que pase algo». «La gente está cansada de vivir con miedo», respondió Isaiah. «Cuando vean que se están tomando medidas reales, más personas darán un paso al frente».
Marcus me escribió antes. Dijo que el coche de Riker no estuvo cerca de la escuela hoy. Están nerviosos, empezando a darse cuenta de que no pueden intimidar para salirse con la suya esta vez. Esa noche, los Holloway se sentaron a cenar juntos. La tensión constante de las últimas semanas había disminuido, sustituida por un optimismo cauteloso. Marcus incluso sonrió cuando Avery le preguntó por su examen de historia. «De verdad pude concentrarme hoy», dijo sirviéndose un segundo plato de pasta. «No estuve mirando por encima del hombro todo el tiempo». «Las cosas van a mejorar», prometió Isaiah. «La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. A veces solo necesita un pequeño empujón». Se quedaron en la mesa más tiempo de lo habitual, compartiendo historias y bromas pequeñas. El peso del miedo que los había oprimido se sentía más liviano. Incluso la calle de afuera parecía menos amenazante. Los coches que pasaban volvían a ser solo coches, no posibles peligros. Después de cenar, Marcus hizo la tarea en la mesa de la cocina, en lugar de esconderse en su habitación. Avery tarareaba mientras cargaba el lavavajillas. Isaiah revisó sus archivos una vez más, asegurándose de que todo estuviera listo para la entrega formal. «Papá», dijo Marcus levantando la vista del libro, «gracias por no dejar que se salgan con la suya». Isaiah sostuvo la mirada de su hijo y vio en ella no solo alivio, sino orgullo. «Nadie tiene derecho a hacerte daño, Marcus. Nunca. Y menos aún alguien que ha jurado proteger y servir. Lo sé, pero muchos chicos no tienen padres que puedan luchar así. Por eso seguimos luchando», dijo Isaiah. «No solo por ti, sino por todos los que han sido silenciados». La noche tranquila se prolongó. Avery preparó chocolate caliente. Vieron una película juntos. Marcus se reía de verdad en las partes graciosas, en lugar de mirar con ansiedad hacia la ventana. Se sentía como la primera noche familiar normal en semanas. Poco antes de la medianoche, después de que Marcus subiera a dormir, el teléfono de Isaiah se iluminó con un mensaje. Se le encogió el estómago al leerlo. «Han atacado a Ellie. Está en el hospital memorial, en estado crítico». El breve momento de paz se hizo añicos como vidrio. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban sombras duras mientras Isaiah se apresuraba por los pasillos vacíos. Justo antes del amanecer, sus pasos resonaban sobre el linóleo, cada uno cargado con el peso de un temor creciente. La enfermera de turno nocturno lo dirigió a la habitación 312 con el rostro serio. Isaiah se detuvo en la puerta, con el aliento contenido ante lo que vio. Ellie yacía inmóvil en la cama del hospital, el rostro tan hinchado que apenas era reconocible. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que pitaban suavemente. Moretones oscuros cubrían cada centímetro visible de su piel. «¿Señor Holloway?», se acercó un médico con una carpeta en la mano. «Soy el doctor Matthews. He estado a cargo del cuidado del agente Navarro desde que lo trajeron». «¿Qué tan grave es?», preguntó Isaiah con la voz tensa. «Múltiples fracturas faciales, 3 costillas rotas y un traumatismo severo en la laringe», respondió el doctor Matthews en voz baja, mirando sus notas. «El daño en la garganta es extenso. Incluso después de sanar, no podrá hablar durante al menos 6 a 8 semanas». Isaiah se acercó a la cama, estudiando las pruebas brutales de lo que le habían hecho a la única persona que se atrevió a ayudarlo. ¿Estaba consciente cuando lo encontraron? No. Un corredor lo descubrió en el parque alrededor de las 11 de anoche. El médico dudó. «Señor Holloway, estas lesiones fueron infligidas deliberadamente. Quien hizo esto sabía exactamente cómo causar el máximo daño sin ser letal». «Querían mantenerlo con vida, pero en silencio», dijo Isaiah, más para sí mismo que para el médico. «La policía estuvo aquí antes, tomando declaraciones», añadió el doctor Matthews con cuidado. Parecían inusualmente rápidos en calificarlo como un asalto al azar. La mandíbula de Isaiah se tensó. Sabía exactamente qué agentes habían venido, los mismos leales a Riker, ya trabajando para enterrar otra verdad. Sacó su teléfono y comenzó a fotografiar las heridas de Ellie, documentándolo todo mientras aún podía. El sol de la mañana apenas empezaba a teñir el cielo de rosa cuando su teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Catherine, su contacto en el Departamento de Justicia. Por fin, algo podía salir bien. «Isaiah», dijo ella. Su voz sonaba tensa. «Lo siento.
La autorización de intervención ha sido retirada. Las palabras lo golpearon como puñetazos. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien muy por encima de mi nivel hizo una llamada. Todo lo que sé es que hubo contacto de un importante donante político de tu distrito. De repente nos dicen que no hay fundamentos suficientes para proceder. Hizo una pausa. Isaiah nunca había visto una interferencia tan rápida ni tan completa. Sea lo que sea que hayas descubierto, has asustado a alguien con una influencia enorme. La mano libre de Isaiah se aferró a la baranda de la cama del hospital hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Catherine, tengo pruebas en video, declaraciones de testigos, registros financieros que demuestran... Lo sé, pero las órdenes son órdenes. Lo están cerrando por completo. Bajó la voz. Cuídate, Isaiah. Esta gente claramente no juega con reglas. La llamada terminó, dejándolo de pie en la estéril habitación del hospital con Ellie, inconsciente, y su caso desmoronándose. Por instinto, sacó su tableta segura para revisar el archivo de video. La base sobre la que se sostenía todo lo demás, error, archivo dañado. Isaiah lo intentó de nuevo, los dedos moviéndose más rápido. Otro error, ejecutó su software de recuperación, pero el daño era demasiado extenso. Alguien había manipulado el archivo antes de que Ellie se lo entregara, implantando una corrupción que se activaría una vez copiado. Las imágenes se habían perdido. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Ellie. Sus zapatos blandos chirriaron sobre el suelo. Pobrecito, murmuró, ajustando una vía intravenosa. Ya se notificó a la familia, pero están fuera del estado. No llegarán hasta esta noche. Isaiah miró el rostro golpeado de Ellie, lo que le había pasado a alguien que simplemente intentó hacer lo correcto. En menos de 6 horas, cada pieza de esperanza había sido destruida de forma sistemática. El video había desaparecido. La intervención federal estaba bloqueada. Su testigo clave no podría hablar durante semanas. Y sobre todo ello se cernía la sombra de alguien con el poder suficiente para hacer retroceder al Departamento de Justicia con una sola llamada telefónica. Caminó aturdido a través de las puertas corredizas del hospital hacia la pálida luz de la mañana. El estacionamiento empezaba a llenarse de trabajadores del turno temprano, gente normal yendo a trabajos normales. Pero nada se sentía normal ya. Dentro de su coche, Isaiah agarró el volante, intentando calmar sus pensamientos desbocados. Meses de trabajo cuidadoso demolidos en una sola noche. La comprensión de que la corrupción llegaba mucho más allá de un pequeño departamento de policía, extendiéndose hasta pasillos de poder que ni siquiera había considerado. Y lo peor de todo, saber que tendría que volver a casa y decirle a Marcus que la justicia no iba a llegar después de todo. El sol de la mañana subió un poco más, calentando el interior del coche, pero Isaiah sentía frío. En su mente vio el rostro de Marcus de hacía apenas unas horas, mostrando por fin esperanza de nuevo, y escuchó las palabras de su hijo. Gracias por no dejar que se salgan con la suya. Excepto que sí se habían salido con la suya. Habían ganado usando las mismas tácticas de siempre. Violencia, intimidación y el poder del dinero para silenciar la verdad. El sistema no había fallado. Había funcionado exactamente como fue diseñado, protegiendo a los de arriba mientras aplastaba a cualquiera que los desafiara. A través del parabrisas, Isaiah observó al personal del hospital cambiar de turno. Una enfermera joven ayudaba a un paciente anciano a sentarse en una silla de ruedas. Un trabajador de mantenimiento vaciaba los cubos de basura exteriores. El mundo ordinario seguía girando, mientras el suyo acababa de implosionar. Su teléfono volvió a vibrar. Avery probablemente se preguntaba dónde estaba, pero él aún no podía enfrentarse a ella. No encontraba las palabras para explicar lo completamente derrotados que habían quedado. Cómo no solo había fracasado en conseguir justicia para Marcus, sino que además sus esfuerzos habían provocado que Ellie fuera brutalmente atacado. Isaiah permanecía inmóvil en su coche, con el peso de la derrota oprimiéndolo como si fuera algo físico. Cada camino hacia adelante parecía bloqueado, cada prueba destruida o suprimida, cada testigo silenciado o ahuyentado por el miedo. La luz de la mañana se hacía más intensa, pero dentro del coche las sombras parecían imponerse. El coche de Isaiah entró en el camino de entrada, justo cuando el sol asomaba por el horizonte,
pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que resultaban burlonamente alegres. Arrastró los pies al caminar hacia la puerta principal, con los hombros cargados por el peso de todo lo que se había derrumbado durante la noche. Avery lo esperaba en la cocina, con 2 tazas de café intactas sobre la encimera. Sus ojos recorrieron el rostro de él, leyendo la derrota antes de que pudiera decir una sola palabra. ¿Qué tan mal está todo? Isaiah se dejó caer en una silla. Ellie está en el hospital, casi muerto a golpes. El video desapareció. El Departamento de Justicia se retiró después de que algún donante hiciera una llamada. Se presionó las palmas contra los ojos. Se acabó todo, Avery. Cada prueba que teníamos. Unos pasos en la escalera hicieron que ambos levantaran la vista. Marcus estaba en el umbral, todavía en pijama, con ojeras marcadas que sugerían otra noche sin dormir. «Papá», su voz sonó pequeña. «¿Qué pasó?» Isaiah abrió la boca para responder, pero Marcus continuó, las palabras saliendo atropelladamente. «¿Es verdad lo que dicen todos en la escuela? ¿Que ellos siempre se salen con la suya? ¿Que no hay justicia real para gente como nosotros?» La pregunta golpeó a Isaiah como un puñetazo. Vio la desesperación en los ojos de su hijo, el derrumbe de algo fundamental, esa creencia infantil de que lo correcto vencería a lo incorrecto, de que la verdad importaría más que el poder. «Marcus», empezó Isaiah, pero se quedó sin palabras. «Porque dicen que Riker ya ha hecho esto antes», continuó Marcus, «que nunca pasa nada, que todo el sistema solo los protege». La voz se le quebró. «Así que quizá tengan razón, quizá la justicia no existe». Avery se movió para abrazar a Marcus, pero Isaiah levantó la mano y se puso de pie lentamente. Algo estaba cambiando dentro de él, el dolor transformándose en acero, en una determinación dura. «Escúchame», dijo Isaiah, con voz baja e intensa. «La justicia existe, pero a veces hay que luchar por ella de una forma distinta a la que planeamos». Se acercó a su hijo y apoyó ambas manos en sus hombros. «El sistema, su sistema, nos falló, pero no es la única manera de obtener justicia. He pasado 20 años aprendiendo cómo funcionan estas redes, cómo la corrupción se protege a sí misma, y ya terminé de jugar con sus reglas». «¿Qué significa eso?», preguntó Marcus. «Que cambiamos de táctica». La mente de Isaiah ya iba a toda velocidad, recuperando viejos contactos, puntos de acceso, herramientas de investigación que no había usado en años. «Creen que han destruido nuestras pruebas. Bien, encontraremos otras. Ellos tienen poder gracias al dinero y la influencia. Entonces seguiremos ese dinero hasta exponer cada conexión sucia». Avery lo observaba con atención. «Isaiah, yo sé», él sostuvo su mirada preocupada, «pero no voy a dejar que ganen, no esta vez». Fue a su despacho en casa, encendió su portátil seguro y empezó a extraer registros financieros. Años de experiencia le habían enseñado que la corrupción siempre dejaba rastro en transferencias bancarias, registros de propiedades, documentos fiscales. Comenzó con el departamento de Riker, examinando asignaciones presupuestarias e informes de gastos. Pasaron las horas. Marcus se fue a la escuela, aunque Isaiah apenas lo notó. Avery le llevó café recién hecho. Se quedó un momento y luego se marchó a su turno en la clínica. El sol de la mañana fue desplazándose por la ventana del despacho. A medida que profundizaba, surgieron patrones. Pagos irregulares, compras de equipamiento que no coincidían con el inventario, gastos de formación para programas que no existían. Pero era algo más grande que una simple corrupción a nivel del departamento. Los números llevaban a empresas pantalla, que llevaban a propiedades, que llevaban a un nombre que aparecía una y otra vez: James Whitman. Isaiah se recostó en la silla, frotándose los ojos cansados. Whitman era uno de los hombres más ricos del condado, un promotor inmobiliario que había donado millones a políticos locales. Su nombre tenía peso en todos los círculos de poder. Al investigar más a fondo, salió a la luz una red de conexiones. Las empresas de Whitman habían recibido innumerables contratos municipales sin licitación competitiva. Sus proyectos obtenían aprobaciones inmediatas, mientras otros quedaban estancados durante años. Y cada vez que surgían acusaciones de mala conducta contra el departamento de policía,
aparecía una gran donación de alguna de sus empresas pantalla en los fondos de campaña o en cuentas benéficas de la policía. Isaiah abrió la foto de Whitman, un hombre de cabello plateado con una sonrisa costosa, del tipo que colecciona influencia como otros coleccionan arte, del tipo que podía hacer una llamada y cerrar una investigación federal. Las piezas encajaron en su lugar. Whitman no solo estaba conectado con la corrupción, era su arquitecto. Su dinero compraba protección para agentes como Riker, quienes a su vez hacían cumplir los intereses de Whitman mediante intimidación y violencia. El departamento de policía no era solo corrupto, era en esencia una fuerza de seguridad privada para el imperio de Whitman. Isaiah empezó a documentarlo todo, creando copias de seguridad en servidores seguros. Cada transacción, cada vínculo, cada abuso de poder quedaba cuidadosamente registrado y contrastado. El sol ya estaba alto en el cielo, pero apenas se dio cuenta, demasiado concentrado en trazar el mapa de una red que solo unas horas antes parecía intocable. La puerta principal se abrió y se cerró. Avery volvía a casa para almorzar. Apareció en el umbral de su despacho, con la preocupación marcada en el rostro. ¿Te has movido siquiera desde que me fui? Isaiah levantó la vista de la pantalla, donde acababa de aparecer otro pago sospechoso. Lo encontré, Avery. Toda la estructura, cada pieza, señaló los monitores. Whitman ha estado manejando este pueblo como un feudo privado, usando a la policía como sus ejecutores. El ataque a Marcus, el encubrimiento, la paliza a Ellie, todo forma parte del mismo sistema. Avery estudió los registros financieros que llenaban las pantallas, con una expresión dividida entre el miedo por lo que aquello podía costarle a su familia y el orgullo por la negativa de su marido a echarse atrás. La pregunta, dijo en voz baja, es ¿qué vas a hacer con todo esto? Isaiah miró las pruebas que había reunido. Evidencia de años de corrupción sistemática y abuso de poder. Todo conducía a un solo hombre que se creía intocable. Apretó la mandíbula con determinación mientras empezaba a organizar los archivos por categorías: delitos financieros, violaciones de derechos civiles, abuso de autoridad. Isaiah guardó su portátil y el equipo especializado en una mochila sin marcas. Ya no podía arriesgarse a trabajar desde casa, no con la vigilancia que había detectado. 2 coches sin identificar habían pasado por su calle desde el amanecer. «Estaré en el centro de negocios del centro», le dijo a Avery, besándole la mejilla. «Mejor seguridad, y no pueden vigilarme allí sin llamar la atención». El Liberty Business Center ocupaba el tercer piso de un edificio de oficinas de cristal. Isaiah había alquilado allí una suite privada años atrás, a nombre de una empresa pantalla. Procedimiento estándar para casos sensibles. El espacio ofrecía lo que necesitaba: Internet seguro, acceso controlado y, lo más importante, privacidad. Instaló su equipo de forma metódica. El aire acondicionado zumbaba de manera constante mientras su software especializado de recuperación comenzaba a buscar migas digitales. Años de experiencia le habían enseñado que los archivos borrados solían dejar rastros, datos fantasma que la mayoría de la gente no sabía eliminar por completo. «Vamos», murmuró, con los ojos fijos en la pantalla mientras el programa trabajaba. «Muéstrame lo que intentaron ocultar». Tras 3 horas, llegó el primer avance. El software había recuperado metadatos parcialmente borrados del servidor interno del Departamento de Policía. Marcas de tiempo y nombres de archivo que coincidían con la noche del incidente en el restaurante. Isaiah se inclinó hacia adelante, los dedos volando sobre el teclado, y al aislar los fragmentos, los metadatos comenzaron a revelar la verdad. Se habían creado múltiples copias del archivo de video, y luego fueron borradas deliberadamente. Pero habían sido descuidados y dejaron huellas digitales. Cada copia había sido accedida desde distintos ordenadores del departamento, creando un rastro de quién la había visto antes de su destrucción. Isaiah lo documentó todo, anotando cada marca de tiempo y cada ID de usuario. El patrón mostraba una línea temporal clara del encubrimiento, desde el momento en que las imágenes entraron en su sistema hasta su eliminación final. Pero necesitaba más. Los metadatos por sí solos no serían suficientes. Cambió a su equipo de audio. A continuación, durante sus años en el FBI,
Había aprendido que los agentes corruptos solían sentirse seguros hablando dentro de sus patrullas, convencidos de que el habitáculo era un espacio privado. No sabía nada de la nueva generación de micrófonos direccionales capaces de captar conversaciones a través de las paredes de los vehículos. Isaiah había tomado prestado uno de esos dispositivos de la división técnica del buró antes de tomarse la excedencia. Lo había colocado cerca del estacionamiento de la policía 2 días atrás, camuflado como parte del equipo de un trabajador de mantenimiento. Ahora descargó las grabaciones y las pasó por un software de filtrado para limpiar el audio. La mayor parte no servía para nada. Charlas rutinarias por radio, llamadas personales, música. Pero entonces lo oyó. Ya nos encargamos de esas imágenes de seguridad, dijo una voz que Isaiah reconoció de inmediato. Era el agente Matthews, uno de los aliados más cercanos de Riker en el departamento. Más vale, respondió otra voz. No podemos dejar pruebas sueltas por ahí. ¿Borraste también las unidades de respaldo? Sí, pero Riker quería el original. Dijo que se ocuparía de eso personalmente. Listo. Mantenerlo cerca, mantenerlo seguro. Estos tipos del FBI no se rinden fácilmente. El corazón de Isaiah se aceleró mientras mejoraba el audio, limpiándolo aún más. La conversación continuó, detallando cómo habían coordinado el robo y el posterior encubrimiento. Era exactamente lo que necesitaba, una confesión directa de manipulación de pruebas. Pero la mención de que Riker se había quedado con la unidad original era el verdadero oro. Si podía encontrarla, tendría una prueba irrefutable. Isaiah abrió bases de datos de propiedades en alquiler, cruzando nombres y alias usados habitualmente por agentes que intentaban ocultar bienes. Pasaron horas mientras buscaba, impulsado por café y determinación. Finalmente, surgió un patrón. Se había alquilado una unidad de almacenamiento al día siguiente del incidente en el diner, a nombre de Dale Richards. Lo bastante parecido a Dale Riker como para resultar memorable, pero lo suficientemente distinto como para parecer ajeno. El pago se había hecho con una tarjeta prepaga comprada en efectivo, pero la solicitud de alquiler incluía un número de teléfono que coincidía con uno de los móviles desechables de Riker. «Te tengo», susurró Isaiah. El almacén estaba en las afueras del pueblo. Safe and Sound Storage. Un lugar con seguridad mínima y sin cámaras. Perfecto para ocultar pruebas. Isaiah condujo hasta allí en un coche sin distintivos del buró, estacionando donde pudiera observar la entrada. Esperó hasta primera hora de la tarde, cuando el lugar estaba más tranquilo. El candado de la unidad 217 era de buena calidad, pero no rivalizaba con sus herramientas especializadas. Dentro, cajas de cartón se alineaban en estanterías metálicas. Una puesta en escena convincente de un trastero normal. Pero Isaiah sabía que no lo era. Examinó cada caja metódicamente hasta encontrar una que pesaba demasiado para su tamaño. Dentro, envuelta en plástico de burbujas y bolsas antiestáticas, estaba la unidad de seguridad original del diner. Sus manos estaban firmes mientras fotografiaba todo en su lugar, documentando la cadena de custodia. Guardó la unidad con cuidado en un contenedor de pruebas especializado, diseñado para evitar cualquier manipulación. Equipo estándar del FBI para pruebas electrónicas sensibles. Ahora cada pieza formaba una cadena irrompible. Los metadatos recuperados que mostraban el encubrimiento, el audio de los agentes confesando la manipulación de pruebas y la unidad original en sí, encontrada en un trastero alquilado bajo un alias de Riker. De vuelta en el centro de negocios, Isaiah revisó todo una última vez. El caso era sólido, más que sólido. Era hermético, de esos con los que sueñan los fiscales federales, con pruebas claras de violaciones de derechos civiles, obstrucción a la justicia y conspiración. Sacó el teléfono y desplazó la pantalla hasta un número que rara vez utilizaba. El subdirector Robert Callahan encabezaba la fuerza de tarea del FBI contra la corrupción pública. Era el funcionario de más alto rango que Isaiah conocía y que no podía ser comprado ni presionado. Un hombre famoso por desmantelar sistemas corruptos enteros, sin importar las consecuencias políticas. Isaiah subió al tren de las 7:15 de la mañana, con su contenedor de pruebas asegurado dentro de un maletín reforzado, sujeto a su muñeca con esposas. El traqueteo rítmico de las ruedas sobre los rieles acompañaba los latidos de su corazón
mientras la expansión urbana daba paso a un paisaje de colinas ondulantes. Había hecho ese viaje innumerables veces a lo largo de su carrera, pero nunca con algo tan personal en juego. El peso familiar de sus credenciales del FBI descansaba en el bolsillo de su chaqueta. Durante 2 horas repasó su presentación, ordenando y reordenando mentalmente la secuencia para lograr el mayor impacto. Cada pieza debía encajar de forma natural con la siguiente, construyendo un caso irrefutable que ni el funcionario más escéptico pudiera ignorar. Otros pasajeros dormitaban o desplazaban la vista por sus teléfonos, ajenos a que aquel hombre discreto de traje gris llevaba pruebas capaces de sacudir a todo un departamento de policía hasta los cimientos. Isaiah pensó en Marcus, en casa, probablemente sentado a la mesa de la cocina con Avery, ambos esperando noticias. Se había ido antes del amanecer, despidiéndose de ellos con un beso cargado de determinación silenciosa. Pase lo que pase, había susurrado Avery, abrazándolo con fuerza. Estamos orgullosos de ti. El tren llegó a la estación Union a las 9:22 de la mañana. Isaiah se abrió paso entre la multitud matinal con soltura profesional, avanzando con paso decidido hacia la salida. Afuera, el edificio federal se alzaba contra el cielo, su fachada de piedra caliza brillando bajo el sol de la mañana. El personal de seguridad lo reconoció de inmediato. Había trabajado en decenas de casos allí, pero ese día lo trataron con una formalidad adicional, observando su credencial de visitante y el contenedor de pruebas con curiosidad profesional. El ascensor lo llevó hasta el piso 12, donde la Fuerza de Tarea de Corrupción Pública ocupaba toda un ala. El despacho del subdirector Robert Callahan reflejaba 30 años de servicio a través de las fotos y condecoraciones en las paredes. El propio Callahan estaba sentado tras un amplio escritorio, con el cabello plateado y la mirada aguda, las gafas apoyadas en la nariz mientras revisaba un informe preliminar que Isaiah le había enviado con antelación. «Agente Holloway», dijo Callahan, poniéndose de pie para estrecharle la mano. Lo estaba esperando. Isaiah colocó el maletín sobre la mesa de conferencias y comenzó su exposición. Empezó con las imágenes del restaurante, dejando que la violencia cruda del ataque de Riker hablara por sí sola. La mandíbula de Callahan se tensó al ver cómo golpeaban a Marcus. El incidente inicial fue solo el comienzo, explicó Isaiah, pasando a los registros financieros. Aquí es donde se pone interesante. Desplegó la compleja red de corrupción, comenzando por los gastos sospechosos del departamento. Los registros bancarios mostraban pagos regulares a empresas fantasma, propiedad del donante político, que había bloqueado la intervención del Departamento de Justicia. Esas mismas empresas habían hecho donaciones al fondo de pensiones de la policía y a la campaña de reelección del juez que desestimó las denuncias contra los agentes. El rastro del dinero es claro, dijo Isaiah, señalando las transacciones resaltadas. Pero hay más. Luego reprodujo las grabaciones de audio. La conversación despreocupada de los agentes sobre la manipulación de pruebas resonó en la oficina silenciosa. Callahan se inclinó hacia adelante, con el gesto cada vez más sombrío, mientras los escuchaba conspirar. «Y aquí está la joya de la corona», dijo Isaiah, retirando con cuidado el disco de seguridad original de su contenedor. «Lo encontramos en una unidad de almacenamiento alquilada bajo un alias de Riker. La cadena de custodia está completamente documentada, y los metadatos del disco prueban que es el original del restaurante». Callahan examinó cada prueba de manera meticulosa, haciendo preguntas precisas que Isaiah respondió con seguridad. Pasaron 2 horas mientras desmenuzaban cada detalle. Finalmente, Callahan se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. «Esto ya no se trata solo de una agresión, ¿verdad?» «No, señor», respondió Isaiah. «Se trata de un abuso sistemático de poder que ha aterrorizado a toda una comunidad. La agresión contra mi hijo fue solo la chispa que encendió la mecha». Callahan asintió lentamente. «Hemos tenido sospechas sobre ese departamento durante años, pero nunca logramos obtener pruebas sólidas. Nos has entregado todo lo que necesitamos para un caso rico completo», dijo. Alargó la mano hacia su teléfono. «Estoy autorizando una intervención de emergencia. Actuaremos al amanecer de mañana». Un alivio recorrió a Isaiah, pero mantuvo el gesto neutral. «¿Cuál es el plan operativo?»
Equipo táctico completo con apoyo de la Policía Estatal, que ya hemos evaluado. Tomaremos primero la comisaría. Aseguraremos todos los registros antes de que puedan destruirlos. Arrestos simultáneos de las figuras clave en sus domicilios. La mirada de Callahan se endureció. Incluido tu amigo, el agente Riker. Durante la siguiente hora, afinaron los detalles que Isaiah proporcionó. Turnos, planos del edificio y nombres de los agentes que probablemente ofrecerían resistencia. Cada punto fue documentado metódicamente e incorporado al plan operativo. El viaje de regreso en tren se sintió extrañamente más corto. Isaiah observó el paisaje desdibujarse, imaginando la maquinaria de la justicia federal poniéndose en marcha a sus espaldas. Los equipos se estarían reuniendo, las órdenes preparándose, los planes tácticos finalizándose. Para esa hora al día siguiente, todo sería diferente. Encontró a Avery y a Marcus en la cocina, tal como lo había imaginado. Levantaron la vista con expectación al verlo entrar. La esperanza en sus ojos le cerró la garganta. «Está pasando», dijo simplemente. «Mañana por la mañana». Marcus lo abrazó con fuerza y Avery le apretó la mano. Cenaron juntos, intentando mantener una conversación normal, pese a la electricidad en el ambiente. Ninguno mencionó directamente la operación, como si nombrarla pudiera traer mala suerte. Esa noche, Isaiah permaneció despierto, escuchando el silencio de la casa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, agentes federales ya estaban llegando, registrándose en hoteles con identidades supuestas. Los equipos tácticos probarían el equipo, revisarían planos, se prepararían para el amanecer. A través de la ventana, veía las estrellas esparcidas en el cielo oscuro. En pocas horas, esas mismas estrellas se desvanecerían cuando camionetas negras se deslizaran en silencio hasta rodear la comisaría, llevando la justicia por la que había luchado con tanto empeño. La niebla de la madrugada se aferraba al suelo cuando los vehículos federales sin distintivos se colocaron alrededor de la comisaría. Eran las 6:45 a.m. El cambio de turno comenzaría en 15 minutos. Isaiah y Marcus observaban desde su coche estacionado al otro lado de la calle, lo bastante lejos para estar a salvo, pero lo suficientemente cerca como para verlo todo. «¿Estás listo?», preguntó Isaiah en voz baja. Marcus asintió, con la mirada fija en las puertas principales, por donde pronto llegarían los agentes del turno de mañana. Por el auricular, Isaiah oyó la voz firme del jefe del equipo táctico. «Todas las unidades en posición. Ejecuten. A mi señal». Los primeros agentes comenzaron a llegar para su turno, caminando con tranquilidad hacia el edificio. Algunos llevaban vasos de café, otros charlaban con colegas. Nadie notó los movimientos sutiles en las sombras a su alrededor. «Ejecuten». Figuras vestidas de negro surgieron simultáneamente desde varias direcciones. Agentes del FBI con equipo táctico avanzaron con precisión militar. Los policías locales se quedaron paralizados. Los vasos de café cayeron olvidados al pavimento. «FBI, todos al suelo. Manos donde podamos verlas». El shock en sus rostros fue absoluto. Agentes que se habían creído intocables se encontraron de pronto boca abajo sobre el concreto húmedo, siendo inmovilizados con bridas por agentes federales. A través de las puertas de cristal, Isaiah vio estallar el caos en el interior. Los agentes del turno nocturno intentaron reaccionar, pero descubrieron que todas las salidas estaban cubiertas por equipos tácticos. La operación del FBI fue una obra maestra de sincronización y coordinación. Entonces llegó el momento que Isaiah había esperado durante meses. El agente Dale Riker entró al estacionamiento en su patrulla, puntual para su turno. Bajó del coche con una mueca burlona, creyendo que se trataba de algún tipo de protesta, hasta que vio el equipo táctico del FBI. «¡Dale, Riker!», gritó un agente, con el arma firmemente apuntada. «¡Manos en la cabeza! ¡Ahora!». El rostro de Riker se retorció de incredulidad. Empezó a llevar la mano hacia su arma reglamentaria, pero se encontró rodeado por 4 agentes con rifles apuntando a su pecho. «No lo hagas», advirtió el agente al mando. «Ya enfrentas suficientes cargos». La arrogancia por fin se resquebrajó. Riker levantó lentamente las manos, el rostro ceniciento, mientras los agentes se acercaban para esposarlo. El clic metálico de las esposas resonó por el estacionamiento, que de pronto quedó en silencio.
Dale Riker, queda usted arrestado por violaciones a los derechos civiles, agresión, conspiración para obstruir la justicia y participación en una organización criminal. Recitó el agente con voz lo bastante alta para que los curiosos que se reunían pudieran oír. Tiene derecho a guardar silencio. Marcus se aferró al brazo de Isaiah. ¿De verdad lo están haciendo? Sí, lo están haciendo, respondió Isaiah en voz baja. Mira, el jefe Harold Strickmore llegó a continuación. Su compostura habitual se hizo añicos al comprender la escena. Dos agentes lo interceptaron antes de que pudiera llegar al edificio. Jefe Strickmore, agentes federales, queda usted suspendido de inmediato a la espera de cargos criminales. Por favor, entregue su arma y su placa. El rostro de Strickmore se enrojeció. Esto es ridículo. ¿Saben quién soy yo? Sí, señor, lo sabemos. Precisamente por eso estamos aquí. Lo desarmaron con eficiencia, le retiraron la placa y lo escoltaron hasta un vehículo que aguardaba. Comenzaron a llegar furgonetas de noticias. Los reporteros se desparramaban con las cámaras ya grabando. La luz de la mañana se intensificó, disipando la niebla y revelando el espectáculo completo. Los vecinos del pueblo se reunieron en las aceras, observando en silencio atónito cómo más oficiales eran sacados esposados. Dos sargentos veteranos, conocidos por hacer cumplir las políticas corruptas de Strickmore, fueron los siguientes, seguidos por el supervisor del depósito de pruebas que había ayudado a destruir denuncias. Cada arresto arrancaba exclamaciones ahogadas de la multitud creciente. «Mira, es la señora Jensen», dijo de pronto Marcus, señalando a Nora, que estaba entre los curiosos, con las manos cubriéndole la boca, mientras veía cómo subían a Riker a un vehículo de traslado. El teléfono de Isaiah vibró. Un mensaje de Callahan. Donantes. Cuentas congeladas. Juez suspendido a la espera de investigación. Se vienen acusaciones rico completas. El sol de la mañana iluminaba ahora la escena, plenamente simbólico de la luz que por fin brillaba sobre años de oscuridad. Isaiah escuchó fragmentos de conversaciones entre la multitud. No puedo creer que de verdad esté pasando. Todos estos años... Y por fin alguien se enfrentó a ellos. Riker vio a Isaiah y a Marcus cuando los agentes lo guiaban hacia un vehículo, el rostro retorcido por una rabia impotente, pero no pudo hacer nada más que observar cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. La pesada puerta se cerró de golpe sobre su última mirada. Cada minuto llegaban más vecinos. Isaiah reconoció rostros de su investigación, testigos que habían tenido demasiado miedo de hablar, víctimas silenciadas, residentes ancianos que habían soportado décadas de abusos. Observaban con una mezcla de incredulidad y reivindicación cómo la justicia por fin llegaba a su pueblo. Los reporteros de televisión ya estaban transmitiendo en vivo. Sus voces se oían por todo el estacionamiento. En un giro impactante esta mañana, agentes federales han irrumpido en Rivers Edge, arrestando a múltiples oficiales de policía en lo que parece ser una investigación de corrupción de gran escala. Marcus se volvió hacia Isaiah con los ojos brillantes. «De verdad lo lograste». «Lo logramos», lo corrigió Isaiah. «Tu valentía empezó todo esto». La multitud se dio cuenta de su presencia. Pronto comenzaron los murmullos, extendiéndose por el grupo como una ola de comprensión. Nora Jensen se separó de la gente y corrió a abrazarlos a ambos. «Gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirse». Más miembros de la comunidad se acercaron, queriendo estrecharles la mano o simplemente permanecer cerca mientras observaban lo que sucedía. El miedo que había atenazado al pueblo durante tanto tiempo se estaba disolviendo con la luz de la mañana. Los reporteros notaron el creciente grupo alrededor de Isaiah y Marcus. Los equipos de cámara se giraron hacia ellos, acercándose con micrófonos extendidos. Isaiah atrajo a Marcus hacia sí, protector pero orgulloso, mientras los periodistas lanzaban preguntas sobre lo que se sentía ver que la justicia finalmente se hacía realidad. Una semana después. La luz del sol de última hora de la tarde bañaba el césped del juzgado, donde se habían dispuesto cientos de sillas en filas ordenadas. El espacio estaba abarrotado de vecinos. Muchos permanecían de pie en los bordes, porque no quedaba ni un solo asiento libre. Las banderas estadounidenses ondeaban con la brisa suave, y un atril esperaba en el escenario temporal. Isaiah, Avery y Marcus
Estaban sentados en la primera fila junto a Nora Jensen, cuyo diner se había convertido en un símbolo del despertar de la comunidad. Detrás de ellos, residentes ancianos que habían vivido décadas de abusos se secaban las lágrimas, viendo por fin el cambio que habían esperado durante tanto tiempo. El jefe de la Fuerza Especial Federal se acercó al atril y ajustó el micrófono. Equipos de cámaras de cadenas nacionales se empujaban para conseguir una mejor posición cuando comenzó a hablar. Hoy marca un nuevo capítulo para Rivers Edge, anunció, con la voz resonando sobre la multitud en silencio. Tras nuestra investigación, anunciamos cargos formales contra el exoficial Dale Riker por violaciones de derechos civiles, agresión, conspiración y participación en una empresa criminal. Un murmullo recorrió al público. El jefe continuó. El ex jefe Harold Strickmore y otros 4 oficiales enfrentan múltiples cargos de conspiración, obstrucción de la justicia y crimen organizado. Además, añadió, el empresario local James Warner enfrenta cargos federales por su papel en la corrupción del proceso judicial. Marcus se enderezó en su asiento mientras el jefe detallaba los cargos. Cada acusación representaba otro ladrillo arrancado del muro de corrupción que había parecido tan impenetrable apenas unas semanas antes. Las pruebas reunidas eran extensas e incriminatorias, explicó el jefe. Descubrimos abusos sistemáticos que se extendieron durante años, registros de denuncias destruidos, pruebas fabricadas, intimidación de testigos y fraude financiero. Este caso representa todo lo que daña la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que han jurado proteger. Hizo una pausa y se volvió hacia Isaiah. Pero hoy no se trata solo de lo que estaba mal. Se trata de un hombre que se levantó y nos mostró cómo es la integridad. El agente especial, Isaiah Holloway, podría haber manejado esto de manera personal. Podría haber buscado venganza privada. En cambio, eligió la justicia. Construyó meticulosamente un caso que expuso no solo las faltas individuales, sino todo un sistema de corrupción. Avery apretó la mano de Isaiah mientras el jefe continuaba. El FBI asciende al agente Holloway para que lidere una nueva fuerza especial centrada en violaciones de derechos civiles y corrupción policial. Tendrá libertad para elegir su destino y contará con recursos ampliados para continuar este trabajo vital. El aplauso estalló y duró varios minutos. Cuando por fin se apagó, el jefe hizo un gesto hacia un concejal local que se acercó al atril con un gran cheque ceremonial. En reconocimiento al valor demostrado por Marcus Holloway, anunció el concejal, estamos estableciendo el Fondo de Becas de Resiliencia, Marcus Holloway, con una dotación inicial de $50,000. Esta beca anual apoyará a jóvenes que demuestren coraje moral frente a la injusticia. Marcus parpadeó, sorprendido, mientras la gente se ponía de pie aplaudiendo. Varios de sus compañeros de clase entre el público gritaban y vitoreaban. El concejal aún no había terminado. Además, designamos el diner de Jensen como sitio histórico de valentía cívica. La señora Jensen se secó las lágrimas mientras el público volvía a aplaudir. Varios clientes ancianos que llevaban décadas acudiendo a su diner gritaron palabras de apoyo. El alcalde subió después al atril, con su habitual pulido político sustituido por una emoción genuina. Le fallamos a nuestra comunidad durante demasiado tiempo. Permitimos que el miedo y la complacencia dejaran florecer la corrupción. Pero hoy nos unimos para decir, nunca más. Se volvió directamente hacia los Holloway. Isaiah, Avery, Marcus, ustedes nos mostraron cómo es la verdadera fortaleza. No la falsa fuerza de los abusones con placa, sino la auténtica fuerza de defender lo correcto, cueste lo que cueste. Entre el público, los amigos de Marcus del colegio sonreían con orgullo. Los residentes ancianos que habían compartido sus historias con Isaiah asentían con aprobación, con décadas de esperanza reprimida floreciendo por fin en sus rostros. El jefe de la Fuerza Especial volvió al atril. Estamos implementando una reestructuración completa del Departamento de Policía. Nuevo liderazgo, nueva capacitación, nuevas medidas de rendición de cuentas. Pero, más importante aún, estamos presenciando cómo la comunidad despierta a su propio poder. Hizo un gesto hacia la multitud. Miren a su alrededor.
Hace una semana, muchos de ustedes tenían miedo de hablar con sus vecinos sobre lo que habían presenciado. Hoy están aquí, juntos y a plena luz del día, exigiendo algo mejor. Así es como se ve el cambio real. El alcalde invitó a Isaiah, Avery y Marcus a subir al escenario. Cuando se pusieron de pie, el aplauso volvió a crecer. Isaiah reconoció rostros en la multitud que había visto durante su investigación. Los testigos que habían tenido demasiado miedo para hablar y que ahora estaban erguidos y orgullosos. Los dueños de tiendas que habían sufrido acoso y que ahora aplaudían abiertamente. Los maestros y entrenadores jubilados que habían visto a generaciones de niños soportar abusos y que ahora se secaban lágrimas de alivio. Nora Jensen se unió a ellos en el escenario, y el alcalde le entregó una placa que conmemoraba el nuevo estatus histórico de su dinero. Ella habló brevemente, con la voz cargada de emoción. Durante años todos aceptamos que así tenían que ser las cosas, dijo. Nos decíamos que nada cambiaría, pero solo hizo falta un joven valiente, un padre comprometido y una comunidad finalmente dispuesta a ponerse de pie y decir basta. Marcus se acercó al micrófono, algo en lo que había insistido. A pesar de su timidez natural, su voz fue clara y firme. Hace una semana no estaba seguro de que la justicia fuera real, admitió. Pero ahora sé que lo es, si somos lo bastante valientes para exigirla y lo bastante persistentes para trabajar por ella. Los residentes de mayor edad en las primeras filas asintieron con energía. Algunos levantaron las manos en señal de aprobación. Habían esperado más que nadie este día, y su alegría era profunda. El jefe del grupo de trabajo hizo un último anuncio. A partir de mañana, investigadores federales comenzarán a reunirse con cualquier miembro de la comunidad que desee denunciar abusos pasados. Cada queja será escuchada, cada incidente será investigado. El muro del silencio ha caído. El ambiente estaba cargado de posibilidades. Vecinos que antes apenas se hablaban, se abrazaban. Jóvenes y mayores, negros y blancos, todos unidos en este momento de transformación. Isaiah apoyó una mano en el hombro de Marcus mientras el aplauso volvía a crecer, el sonido recorriendo el césped del juzgado como un trueno. La voz de la justicia rompiendo por fin años de silencio impuesto. Si te gustó la historia, deja un me gusta para apoyar mi canal y suscríbete para no perderte la próxima. En pantalla he seleccionado 2 historias especiales solo para ti. Que tengas un día maravilloso.